de lo que es el marketing aplicado a la gerencia deportiva, lo vamos a hacer desde una concepción que cada día se hace más y más relevante, como lo es el marketing antropológico. Pero bueno, antes de entrar en materia, vamos a definir qué es la antropología. La antropología es considerada esa rama de la filosofía que estudia al ser humano, que estudia al hombre. Antropos quiere decir hombre, logía estudio. Entonces podemos dilucidar que la antropología es esa rama que estudia al hombre, que estudia al ser humano de una forma integral. Y cuando hablamos de una forma integral, hablamos de las múltiples facetas que nos componen, la biológica, la cultural y por supuesto que la social. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo el día de hoy? El objetivo es analizar los orígenes, las estructuras, eh, las creencias, los rituales y por supuesto que los comportamientos de nuestra humanidad en función al concepto deportivo. ¿Ok? Entonces, en esencia, la antropología es esa rama filosófica que nos ayuda a responder preguntas fundamentales como por qué la gente se comporta como se comporta, cuáles son sus valores, cuáles son sus símbolos, cuáles son sus ritos, cuáles son sus creencias. Entonces, al combinar nosotros este enfoque con lo que ha de ser el marketing, no se trata de una mera trama teórica, sino más bien de una herramienta que puede ser una herramienta poderosa para buscar entender, para buscar comprender a nuestro público de una manera que nos permita ir más allá, que nos permita ir más allá de lo que han sido esas estadísticas demográficas que han caracterizado el mercado en los últimos años, incluso hasta finales del siglo XX o comienzos del siglo XXI. Este marketing antropológico, si yo soy capaz de ir a esta esencia, me va a permitir explorar, me va a permitir tener un mayor acercamiento a la realidad de qué o cuáles son esas motivaciones profundas, de cuáles son esos lazos emocionales, de cuáles son esos rituales que de alguna manera u otra conectan a los fanáticos con un equipo, con un atleta, con una marca en específico. Entonces, ¿qué nos permitirá esto? ¿Qué nos permite el marketing antropológico? Bueno, al ser capaces de crear, de diseñar estrategias que sean más efectivas y que logren una mejor imbricación, una mejor conexión con todos los niveles de nuestra audiencia. La evolución del marketing es algo que ha venido evolucionando desde un enfoque centrado inicialmente en el producto hasta llegar a lo que hoy día es considerado como marketing antropológico, que se centra en una comprensión más profunda de lo que es el ser, de lo que es el ser en relación con las dinámicas que éste tiene, dinámicas culturales, dinámicas sociales, cuáles son estos mecanismos que influyen en el comportamiento de mi consumidor. Entonces el marketing antropológico emerge, se posiciona como una disciplina que utiliza métodos etnográficos, que son los medios de observación de la antropología, para buscar la comprensión de significados culturales, de cuál es ese significado. Cuando hablamos de cultura, hablamos de todo lo que el hombre ha hecho a través de su existencia en la tierra. Entonces, esto va dirigido a qué? Bueno, en comprender cómo un consumidor le atañe, le agrega este valor a un producto determinado. Ok, entonces, bueno, sin más comenzamos la presentación del día y irnos en todo lo que es esta concepción de marketing antropológico. Es fundamental que seamos capaces de refrescar esas bases epistémicas sobre qué es el marketing y comenzamos con la aserción más simple, que es la de la Real Academia de la Lengua Española, la RAE. Y esta nos define el marketing
como ese conjunto de estrategias empleadas para la comercialización de un producto, con el fin de qué? De estimular lo que es su demanda. Y este es un concepto que ha venido evolucionando de una manera significativa en lo que es el ámbito académico y profesional, porque esta primera visión es una visión reducida, es una visión que está centrada en el producto y en la venta. Y el verdadero marketing actual no es solo el ser capaces de vender, porque esto ya pertenece a lo que sería el departamento de ventas, es ser capaz de generar en tu cliente una sensación de bienestar que le permita a él, que lo motive a él a continuar comprándote tu producto. Una vez que tú logras repetir, que tú logras fidelizar a tu audiencia, es que estás desarrollando un buen proceso de marketing. Entonces este proceso ha venido cambiando y aquí vemos, por ejemplo, la definición de Phil Coulter, que es considerado el padre de lo que es este marketing moderno, y él nos ofrece una visión más profunda para el marketing, porque él nos dice que es un proceso social y administrativo. Social y administrativo. ¿Qué quiere decirnos esto? Que está en relación con los demás y que está en relación a un proceso de administración. Y es un proceso donde las personas obtienen lo que necesitan, obtienen lo que desean. ¿A través de qué? A través de la creación de procesos de intercambio de valor. Entonces aquí el foco cambia, el foco del producto, porque se enfoca en lo que es el manejo de las necesidades y deseos de las personas. Entonces, esta concepción es la que introduce la idea de valor en los productos. Tenemos aquí también, bueno, lo que es la concepción de la Asociación Americana de Marketing, quien nos da una definición bastante completa porque nos dice que el marketing, voy a ajustar acá, a ver si se ve mejor la presentación. Creo que sí. Ok. Nos dice que el marketing es la actividad, el conjunto de instituciones y procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para los consumidores, clientes, socios y sociedad en general. Vemos aquí que no solo hablamos de creación, también hablamos de la comunicación como un proceso esencial dentro del proceso de marketing. Vemos también lo que es el proceso de entrega, lo que es el proceso de intercambio de valor para todos. ¿Por qué? Porque consumidores, clientes, socios y sociedad en general son parte de lo que es el proceso de marketing. Entonces, esta es una definición que nos muestra que el marketing ya no es solo la mera actividad comercial, no es ese solo intercambio, sino que más bien es una función clave dentro de cualquier organización, porque es esa que nos va a permitir la generación de valor para las múltiples partes que se encuentren interesadas. Entonces, continuando con la presentación, vamos con algunas definiciones conceptuales actuales y es que este es un concepto que, como les decía, ha venido evolucionando. Primero tenemos el postulado de Christian Gromrus, el cual es un referente del marketing de servicios. Nosotros tenemos, como decíamos la semana pasada, la comercialización de productos y la comercialización de servicios, asesorías, capacitaciones. Y la perspectiva de Christian se centra en el manejo de las relaciones. Él argumenta que el marketing es ese proceso de establecer, de mantener y por supuesto que de mejorar las relaciones con los clientes, porque según Goronos, según Christian, es por medio del intercambio mutuo, por medio del cumplimiento de lo que son las promesas que nosotros logramos
generar procesos de fidelización. Luego tenemos a McDonald's, quien nos dice que el marketing es el proceso de definir mercados, cuantificar las necesidades de los segmentos, determinar proposiciones de valor, comunicarlas y medir el retorno de estas actividades. Entonces McDonald's nos ofrece una visión que es más estratégica, que es más medible y que por tanto es más cuantificable. Para él el marketing entonces es un proceso que parte de la definición, de la segmentación de cuál es mi mercado. Y a partir de acá, de la cuantificación de lo que son las necesidades específicas de este mercado, porque son las necesidades específicas de este mercado las que me van a determinar cómo debe orientarse, cómo debe erigirse mi propuesta de valor, cómo debe comunicarse y lo más importante, debe responder a lo que es el retorno de inversión, a lo que es conocido como el ROI. Entonces, en el mundo de la gerencia deportiva, esta visión es vital. ¿Por qué? Porque es una visión que nos obliga, que nos insta a ser más estratégicos, a segmentar, a definir cuál es nuestra audiencia y, por supuesto, a cotejar, a verificar y a medir si nuestras acciones están dando esos resultados desde el punto de vista económico que nosotros esperamos. Estas definiciones nos dan una especie de panorama integral de cómo el marketing ha pasado de ser un simple proceso de ventas a ser más bien un proceso complejo basado en lo que es la creación de valor, en lo que es la construcción de relaciones, en lo que es el establecimiento de procesos, de parámetros de medición. Ok, entonces ya una vez que nosotros tenemos listas estas bases, que estas bases están claras, podemos pasar a entender por qué la antropología es tan importante en el contexto del marketing y por supuesto más aún del marketing deportivo. Y aquí vemos cómo ha ido cambiando esa concepción epistémica de lo que es el producto. Nosotros tenemos la 4P del marketing, de la cual hablaremos más adelante, que es producto, precio, plaza y promoción, y cómo se ha ido metamorfando en una definición más compleja. En primer término tenemos el marketing 1.0. Era una visión muy simple de lo que era el marketing y el producto estaba como el foco de todo lo que importaba, la venta de ese producto. ¿Ok? Eh, sin pensar en la importancia de, bueno, de cómo ven los clientes mi producto. Luego evolucionamos el marketing 1.0 al marketing 2.0, donde ya es un marketing donde este foco comienza a metamorfarse, comienza a cambiar y cambia en función al consumidor. Entonces acá empezamos a entender que los clientes, que nuestros clientes tienen necesidades, tienen demandas que son específicas, tienen deseos que son específicos y que nosotros debemos en función a esto adaptar todo lo que sean nuestras estrategias con el fin de satisfacerlos, ¿ok? Entonces es a partir de este marketing 2.0 cuando comienza a hacerse necesaria el asentamiento de procesos de segmentación que me permitan determinar cuál es mi audiencia, a qué audiencia estoy dirigido. Y este marketing 2.0 le dio marketing o le dio el paso a lo que es el marketing 3.0, que es un proceso que va más allá, porque es un proceso que integra el marco, integra la dimensión valorativa. ¿Qué quiere decir esto? Que las marcas, las grandes marcas se dieron cuenta que los consumidores no solo compran productos, sino que también satisfacen ciertas necesidades, que buscan alinearse, por supuesto, con lo que sean los objetivos de la empresa, que tienen una misión, que tienen una visión, que tienen unos valores que les resuenan. Hace poco, ayer creo, ayer viernes, estuve conversando con José Díaz,
Él tiene una empresa textil, él se dedica a la comercialización de uniformes y no te seguí copiando, José, porque estaba en clases y después se me pasó, pero te comento ahorita que has hecho un buen trabajo desde el punto de vista de tu marketing, porque has logrado definir, has logrado crear una concepción ontológica, que no es esa visión, que no es esa misión, que no son esos objetivos que persigue una organización, sino que más bien van hacia lo que es la esencia de esta. Bueno, finalmente tenemos el tema al que nos trae el día de hoy, que es el marketing antropológico y que se centra más que todo en esos aspectos culturales. Cuando hablamos de marketing antropológico, estamos hablando de un enfoque que va más allá de esos valores ya previamente declarados. Estamos hablando de un proceso que se sumerge más en el conocimiento, en la indagación, en la exploración de las dinámicas culturales, de los rituales, de los símbolos, de las identidades que realmente definen lo que es ese comportamiento de las personas. Es aquí donde nosotros utilizamos métodos como lo son la etnografía para poder entender por qué un fanático se tatúa el escudo del Liverpool, de su equipo favorito, porque un grupo de amigos se reúne cada fin de semana para ver un partido de fútbol o de béisbol. Entonces estamos hablando ya de un elemento que va más allá de la comercialización de un producto, sino que más bien comienza a definir y comienza a moldear una parte cultural. La etnografía es uno de los medios de observación de la antropología. Etno quiere decir tierra, grafos, descripción, e implica, es un proceso que implica una observación directa de los participantes y en función a esto emergen diversas categorías. Entonces, en base a su experiencia como aficionados, chicos, este, ¿qué ejemplos de marcas o de clubes le vienen a la cabeza que estén aplicando este marketing centrado en valores? ¿Quién nos dice algo? Marions. ¿Quién crees, qué empresa deportiva crees que esté aplicando un marketing 3.0 centrado en valores? Pero ese ya es el 4.0. Ese ya es el 4.0, el marketing antropológico. Valores, solo vendo valores. Ok. Bien, sí, el Barça, bueno, más adelante está ese ejemplo, porque los cataluños eh, tienen al Barça como una manifestación de lo que es su cultura, ¿ok? De lo que es su idioma, de lo que es su idiosincrasia. Entonces, más adelante vamos a hablar un poquito al respecto. Estos son los cuatro tipos de marketing hasta llegar al marketing antropológico, que es un paradigma emergente. Entonces, bueno, nosotros vamos a analizar el marketing deportivo desde una perspectiva antropológica, vamos a buscar, vamos a intentar comprender, vamos a intentar dilucidar cómo los valores, cómo los rituales, cómo los símbolos culturales pueden influir en el comportamiento de los consumidores. Y lo más importante, vamos a buscar aprender a aplicar estos conocimientos hacia lo que es nuestra praxis gerencial en el deporte. ¿Cuál es la idea? Que ustedes salgan de aquí el día de hoy con herramientas concretas que les permitan entender un poco mejor
hacia lo que son sus audiencias, no como simples consumidores, sino como miembros, como parte de una cultura. Resulta, muchachos, que cuando uno no es investigador, uno al estar inmerso en una organización deportiva o de cualquier tipo, por lo general no logra identificar qué o cuáles son estos elementos que están presentes en la construcción de significados y de significantes, ¿ok? ¿Qué es el significado? Bueno, es eso que me identifica, que me posiciona, pero cuando uno está adentro, cuando uno está imbuido allí, es difícil verlo porque nuestro cerebro normaliza de alguna forma u otra estos procesos y no vamos a ser capaces de identificar cuáles son estas cosas que están presentes. Entonces, bueno, ¿cuáles son estos cimientos sobre los que se construye el marketing antropológico? Vamos a hablar sobre cuáles son sus raíces disciplinares. ¿Ok? Y esto proviene, en primer término, de una integración entre lo que es la antropología cultural y es algo que se centra en esas herramientas que ofrece la antropología cultural para estudiar al ser humano, para estudiarlo en su contexto cultural. Entonces, la etnografía es ese conjunto de procedimientos, de métodos de investigación que yo utilizo para hacer ese estudio. Y también tengo por otro lado a la sociología comprensiva, a la sociología del consumo, que es esa que nos va a ayudar a entender, que nos va a ayudar a comprender cómo la sociedad influye en lo que son nuestros procesos de toma de decisiones de compras. ¿Cuál es la premisa fundamental de esto? Que los productos, que los servicios no son solo objetos funcionales, en realidad son una especie de vehículos, de expresiones de lo que es la identidad. Un jersey de un equipo de fútbol no es solamente una prenda de vestir, es un símbolo de pertenencia, de historia, de pasión, de cultura. Se los decía la profe Dan Luis, que no hay gente más apasionada que la del sector deportivo. Entonces esto es algo que nos va a permitir entender y descifrar, por supuesto, cuál es el significado y el significante de estos símbolos. Para lograr utilizar esto es necesario que nosotros partamos de un rigor, de un enfoque metodológico. Cuando hablamos de metodología, hablamos de ese conjunto de técnicas que nos permiten tener una mayor aproximación hacia lo que es la realidad. Hay técnicas que son cualitativas, basadas en cualidades. Cuando hablamos de marketing antropológico, vamos a cualidades que son profundas, ¿ok? Que emergen del hombre desde que el hombre es hombre, y a diferencia de lo que ha sido el paradigma positivista, de la ciencia tradicional, basada en carácter cuantitativo, en un carácter más medible, con encuestas que por lo general son encuestas cerradas de sí o no, de verdadero y falso. Esta metodología cualitativa se basa de la etnografía, etnos, tierra, grafos, descripción, y se basa de una observación fenomenológica. Cuando hablamos de la fenomenología, hablamos de esa rama de la filosofía que estudia cómo el hombre conoce lo que conoce, cómo el hombre estudia el conocimiento, cómo construye y cómo deconstruye lo que son sus realidades. Entonces, este enfoque metodológico es un enfoque que parte de lo que es la observación del participante. Aquí nos sumergimos en una especie de contexto donde queremos entender al consumidor. ¿Y cómo lo entendemos? Bueno, mediante la entrevista etnográfica, por ejemplo, que son conversaciones abiertas, no son procesos estructurados, pueden ser procesos semiestructurados. Y estas conversaciones abiertas nos van a permitir entender sus historias por medio de la semiótica. Vamos a poder buscar decodificar la comunicación, vamos a poder buscar decodificar todo lo que sean sus significados y significantes culturales. Y esto nos va a permitir que emerjan categorías para interpretar todos estos elementos. ¿Ok? Y con esto vamos a nosotros tener, por supuesto, una
comprensión más cercana y más matizada de ese bien o de ese producto deportivo que nosotros queramos estudiar. Entonces, para solidificar de alguna manera lo que hemos discutido hasta ahora, aquí les traigo una lámina que nos ayuda a ver ese contraste entre lo que ha sido esa visión tradicional y lo que es ahora esta perspectiva antropológica. No se trata que una sea mejor que la otra, sino que más bien son enfoques o son perspectivas que pueden ser complementarias y nos pueden, por supuesto, llevar hacia una imagen más completa de lo que es la realidad. Acá vemos, por ejemplo, dentro de las dimensiones de la unidad de análisis, ¿a quién estudiamos? Ok, el marketing tradicional se enfoca en el estudio de los individuos y por supuesto lo que son sus segmentos desde el punto de vista demográfico. ¿Qué se pregunta? Bueno, ¿quiénes son mis clientes? ¿Cuál es la edad que tienen mis clientes? ¿Cuáles son los ingresos económicos que tienen mis clientes? Entonces aquí se hace una segmentación de mercado en función a los grupos de edades, 25 a 35 años, pueden tener gustos e intereses particulares, de 35 a 45 igual, de 46 a 52. Entonces, viven en la capital, viven en una de las periferias. Eh, este es un enfoque desde el punto de vista tradicional que nos da una idea del quién, de con quién estoy tratando. Ahora, con todo esto de la globalización, con todo esto de los algoritmos de búsqueda, con todo esto de la revolución que se está teniendo en lo que es el manejo de las redes sociales, los teléfonos, los algoritmos de búsquedas son capaces de predecir en función a nuestro comportamiento, en función a las cosas que gustamos, nuestros intereses. Ustedes, quizá muchos de ustedes se inscribieron en este diplomado porque les apareció una publicidad en el Instagram. Y esta segmentación es una segmentación que muchas veces hace Instagram y que la dirige a personas que están orientadas a ese ámbito de crecimiento personal y profesional en el área gerencial o en el área que ustedes estén buscando. Si de seguro esto les apareció, es porque ya ustedes tenían en sus piensos estudiar, profundizar o tecnificarse un poco más en esta apasionante área como lo es la gerencia deportiva. Este es el marketing tradicional, pero tenemos ahora a este marketing antropológico que va más allá, que se enfoca en la cultura. Cuando hablamos de cultura, hablamos de todo lo que nosotros como hombres hemos hecho a través de nuestra existencia en la tierra, pero también hay subculturas, hay prácticas sociales y la pregunta aquí más bien es una pregunta que parte de un marco axiológico. ¿Cuáles son esos valores? ¿Cuáles son esos rituales? ¿Cuáles son esos símbolos que definen al grupo? En lugar de solo buscar ver cuál es la edad del público, en buscar de centrarnos en el cómo, en el por qué de su comportamiento. Nos interesa más que todo es su cultura, ¿ok? ¿Qué hay detrás de este equipo? ¿Cuáles son estos rituales que se tienen antes, durante y después de cada partido? ¿Qué canciones las cantan? ¿Por qué las cantan? ¿Por qué ese mundo de significado? Entonces pasamos a la metodología. ¿Y cómo tenemos esta información? Método es la forma, es la manera, logía estudio. Cuando hablamos de metodología de la investigación, hablamos de esas formas, de esos modelos epistémicos de conocimiento de los cuales nos valemos para obtener saberes determinados. Y el marketing tradicional es un marketing que responde a un carácter predominantemente cuantitativo, que va a esa escala numérica, que va hacia lo que son encuestas a gran escala y por medio de esto se determina, bueno, qué le gusta a la mayoría. Esto es algo que nos va a decir el 70% de nuestros seguidores ve los partidos por televisión. Esa es una premisa aceptable dentro de lo que es
marketing tradicional. Ahora, el marketing antropológico busca más bien una metodología no basada en números, sino basada en dar un salto desde el punto de vista cualitativo. ¿Por qué? Por medio de la observación del participante, por medio de las entrevistas en profundidad. Buscamos saber cuáles son esas historias detrás de los números, en lugar de saber que solo el 70% de las personas que son espectadores míos ve los partidos. Nosotros buscamos entender por qué lo hacen, qué significado tienen ellos para sentarse en un sofá con la camiseta del equipo, qué ritos familiares se construyen alrededor de este evento. ¿Ok? Entonces, bueno, objetivo y temporalidad tienen un tiempo que es determinado y unas variables que son determinadas y que de alguna forma u otra son las que influencian al consumidor. Para el marketing tradicional, el consumidor es un agente que es racional en sus decisiones, toma decisiones de compras lógicas, buscando el mejor precio o incluso la mejor calidad. Y bueno, el consumidor elige un producto deportivo basándose en sus características técnicas, en el descuento que se le dé, etcétera. Ahora, desde la concepción antropológica, nosotros concebimos al comprador como un actor social, como un actor que está inmerso en un sistema de culturas, en un sistema de creencias y que sus decisiones no son lógicas. Es un homo complexus, es un hombre que puede ser racional e irracional en paralelo. Y entonces es un ser que está marcado profundamente por influencias, por lo que es su identidad, por lo que son sus valores. Nosotros vemos si nos encontramos fuera de Venezuela, por ejemplo, y somos venezolanos, allá Oscar que está en los Estados Unidos y él ve una gorra con la bandera de Venezuela y ténganlo por seguro que él va a querer comprarla. Ok, un segundo por acá, estoy en clase, escribe el hogar. Él va a querer comprarla, él va a querer adquirirla porque es parte de lo que es su simbología. Ok, esta es esa perspectiva del marketing antropológico. Entonces, el fanático por lo general paga el precio completo por la entrada porque quiere ir al estadio, ¿ok? Porque es una experiencia colectiva, porque es un ritual que lo va a ayudar a fortalecer lo que es su identidad como persona, como seguidor. Entonces, este objetivo del marketing tradicional se centra en la satisfacción de necesidades que sean identificables. La meta es vender más entradas, vender más camisetas, vender más suscripciones para ver el partido, mientras el marketing antropológico más bien se centra en la comprensión de los significados y los significantes, en esos significados culturales, en esos rituales que queremos saber, qué tiene el fanático, por qué lleva la camisa, qué le representa, para qué ir al estadio. Y bueno, esta es una comprensión desde el punto de vista de la sociología comprensiva de Alfred Schutz, por ejemplo, que nos permite, que nos ayuda a crear experiencias, a crear productos que resuenen por medio de un alto nivel emocional y por supuesto que cultural. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tenemos eh, una de las variables que puede ser centrales para comprender esto del marketing antropológico y es la del antropólogo Clifford Hertz, quien nos dice que la cultura es un sistema de concepciones heredadas y expresadas de forma simbólica. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es algo que quiere quizá explicarnos que la cultura no es algo abstracto, sino que es algo que se manifiesta a través de símbolos. Un escudo, una canción, los hinchas, los símbolos que contienen, lo que comunican, los significados que son más profundos, los que han sido transmitidos a través de la historia. Y esto lo podemos comprender si queremos profundizar en este término o en estos términos
por medio de lo que es la fenomenología social de Alfred Schutz, que nos enseña que las personas interactúan con el mundo a través del conocimiento compartido. ¿Qué quiere decirnos esto? Que somos parte de un conjunto de creencias, de costumbres, de valores que muchas veces damos por sentado y que nos permiten interpretar nuestra realidad. Entonces, en el contexto deportivo, esto se traduce en estos cuatro puntos que tenemos vistos acá en la lámina. Sistemas de significados compartidos en torno a equipos y prácticas deportivas. ¿Qué queremos decir? Que los fanáticos no solo ven un partido, sino que también interpretan lo que va sucediendo. Lo que va sucediendo en base a un conjunto de significados que ellos comprenden, que ellos comparten con otros, y la rivalidad, el heroísmo de un gol, la tragedia de una derrota constituyen, por supuesto, un significado que muchas veces nos va a trascender al evento en sí. En segundo punto tenemos la construcción de identidades colectivas a través del apoyo a los clubes. ¿Qué queremos decir? Bueno, que a través del apoyo a un club, las personas construyen una parte de su identidad, de ese ser de un equipo X. No es solo un gusto, sino que más bien es una forma de pertenecer a una comunidad y de definirse frente a los demás. La vino tinto para nosotros, si somos de Caracas, los gloriosos Leones del Caracas, si somos de Valencia, los navegantes del Magallanes y demás. Vemos un tercer punto que habla de la transmisión intergeneracional de lealtades deportivas. Y este es un conocimiento y son significados que se transmiten de padres a hijos, de abuelos a nietos. Y aquí vemos cómo el fanatismo deportivo es a menudo más bien una especie de legado familiar, un ritual que perpetúa, que crea lazos emocionales que tienden a ser muy fuertes. Tenemos, bueno, por último, la ritualización de prácticas de consumo asociadas al espectáculo deportivo. Bueno, finalmente la cultura se manifiesta en forma de ritual, ir al estadio, ver el partido con tus amigos, con tu familia, usar la misma camisa, celebrar de una manera en específico los triunfos, son esa especie de rituales que le dan forma a lo que es nuestra experiencia en el consumo deportivo, a lo que es nuestra experiencia en la carga de significados y de significantes. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué símbolos de su equipo favorito les evoca un significado? ¿Quién me dice alguno? Marions como que es la única que está despierta hoy. Nadie. Adelante, José. Te estás yendo más allá de lo evidente, te estás yendo a lo que es la historia, a lo que es la parte cultural. ¿Viste, José? Aarón, creo que iba a decir algo. Aarón, ¿estás allí, Aarón? Llamando a Aarón. Aarón a la una, Aarón a las dos, Aarón a las tres. Bueno, hemos hablado del componente teórico, pero entonces ahora es crucial entender cómo podemos nosotros utilizar estas herramientas
para poderlas aplicar. Entonces, aquí es donde pasa a cobrar vida lo que son los métodos etnográficos, los cuales son indispensables porque son ese conjunto de procedimientos, de técnicas que nos van a ayudar a ir más allá de los meros datos superficiales y nos van a permitir el capturar todo lo que es esa esencia de mi fanaticada. Y el primer modo de observación es la observación participante. Y esta no es una simple observación, es una inmersión completa. Aquí el investigador se integra en la comunidad donde están los aficionados, asiste a los partidos, viaja con ellos, participa en sus rituales, aprende de su lenguaje, sus cantos, sus reglas escritas y las que no están escritas también. Y este enfoque nos va a permitir comprender desde dentro de las complejidades de la cultura cómo los hinchas van creando sus dinámicas de socialización. ¿Ok? Hay un caso de estudio que es el de Giulianotti, vamos a hablar más adelante de él. Él estableció una escala taxonómica en función a esto. Bueno, tenemos las entrevistas etnográficas y estas, a diferencia de las encuestas cerradas, que son un sí o un no, una entrevista etnográfica es un proceso conversacional en profundidad. ¿Y cuál es el objetivo? Que el aficionado nos cuente su historia, sus experiencias, sus significados, sus significantes, qué le atribuye al deporte. Y es a través de estas narrativas que nosotros somos capaces de descubrir por qué la memoria es tan valiosa en los procesos de investigación, por qué para los coleccionistas las cosas tienen un valor que va más allá del valor monetario y pasa a ser un valor emocional, pasa a ser un valor más nostálgico por cada objeto y esto por supuesto incrementa su precio porque le va a dar un extra, un plus a ese valor en lo que es la configuración de los procesos de la oferta y de la demanda. Tenemos la fotoetnografía como uno de estos métodos y es un método que reconoce que la cultura no solo se expresa con palabras y que una imagen muchas veces puede decir más que mil palabras, como dice el dicho. La fotoetnografía es una metodología que documenta visualmente los espacios, los objetos, las prácticas que nos permiten analizar, por ejemplo, el desgaste de una camisa, la ubicación de un mural, la forma en que se exhibe un trofeo en casa, y esto nos ayuda a entender más qué o cuáles son esos simbolismos que están detrás de todo ello, ¿ok? Y busca demostrarnos cómo la materialidad de los objetos y por supuesto que de los espacios pasa a tener en nosotros un peso cultural de gran valor cuántico. Y por último tenemos la nenografía, y es que en la era digital la cultura del fans no solo vive en el estadio, sino que también vive en lo que son las redes sociales. La etnografía es el estudio de las comunidades virtuales, analiza los foros, cómo se establecen, cómo se relacionan estas dinámicas de participación en los grupos de Facebook, en las conversaciones o discusiones en Twitter, que nos permiten de alguna manera virtual comprender cómo se construyen estas identidades, estas rivalidades, cómo se construyen incluso una especie de rituales en el espacio digital. Y hay trabajos como los de Cosienex sobre lo que son las comunidades digitales, sobre lo que es el manejo de los fans de estas comunidades digitales. Y en trabajos como estos nos muestran que estos espacios son tan reales y tan significativos como estar incluso quizá en el propio estadio donde se desarrolla la competencia. Ok, entonces bueno, tenemos un caso práctico que nos va a permitir aterrizar un poco más
sobre lo que son estos conceptos y tenemos este proceso o este proyecto de afición de la Heineken en España. Heineken no quería ser solo un patrocinante más, quería ser parte de la experiencia. Y para lograr esto que hizo, bueno, implementó un estudio etnográfico con más de 200 aficionados del fútbol, observándolos, cómo se comportaban en bares, cómo se comportaban en sus casas, en los estadios, y no les preguntaron solamente qué cerveza preferían, sino más bien se enfocaron en esos rituales que estas personas vivían alrededor del partido. Me decía uno de los participantes del presencial que estudia idiomas modernos, que este estudio, bueno, él lo había revisado y había visto las propagandas. Las propagandas se configuraban en función a una temática que buscaba la inmersión familiar para ver el juego. La familia unida colocaba el juego mientras consumía su Heineken. Entonces, volviendo a este punto, los hallazgos hechos desde el punto de vista etnográfico para esta marca fueron cruciales porque identificaron esa especie de momentos sagrados, pasaron a ser momentos intocables, momentos respetados por las familias, así como nosotros tenemos el himno nacional o los clubes tienen su himno, o como cuando un fanático, un hincha se emociona para celebrar un gol. También se encontraron estos espacios de intervención en lo que eran los rituales de las personas que televisaban estos ejercicios. Ejemplo, bueno, en las tertulias previas al partido, en las tertulias posteriores al partido, ¿cuáles eran esos principales indicadores que utilizaban los hinchas? Entonces, el éxito de este tipo de estrategias podemos ver que reside más que todo en la comprensión de los fenómenos. ¿Ok? A medida que yo comprendo el fenómeno, a medida que yo comprendo a mi espectador, a sus prácticas, a sus culturas, yo puedo vender más siempre y cuando me base en un marco del respeto pluricultural. Entonces, si nosotros vemos estos ejemplos, entendemos que el deporte funciona como un sistema cultural que es complejo, que dentro de él podemos encontrar elementos que son los que definen a la acción. Y en el deporte vemos que se presentan mitos y narrativas épicas, podemos decir. Los equipos no solo son entidades comerciales, no solo son entidades con fines de lucro, son más bien entidades basadas en mitos, basadas en leyendas, la historia de un club humilde que derrota a un club gigante. Esto es una especie de narrativa épica que inspira a los aficionados y que convierte al deporte moderno en uno de los fenómenos sociales y culturales más importantes de nuestra humanidad. El deporte tiene un simbolismo basado en rituales cíclicos, rituales que provienen incluso desde la época del comienzo de los Juegos Olímpicos. Nuestros sistemas de premiación del oro, de la plata, del bronce, todo eso es parte de una ritualidad que ha sido adecentada desde el comienzo de los Juegos Olímpicos. La antorcha, la llama olímpica, los aros olímpicos tienen una connotación bien interesante. Entonces, bueno, rituales cíclicos, el calendario deportivo, nuestros calendarios deportivos están llenos de rituales que estructuran lo que es la vida de nuestros fans por medio de lo que son los inicios de la temporada, los clásicos de eternos rivales, Caracas versus Magallanes, las finales. Y estos eventos, al igual que las festividades religiosas, pasan a tomar una especie de cohesión social. Y esto es lo que los hace inmanentes, esto es lo que los hace perdurar en el tiempo. Tenemos los objetos totémicos, aquí podemos ver uno, y son objetos deportivos como una camisa que ya deja de ser una simple prenda de vestir porque se convierte en una especie de tótem. Un tótem es un símbolo sagrado, es algo que representa esa identidad de lo que es mi comunidad y llevarla, por supuesto, va a ser una forma
de manifestar un sentido de orgullo, un sentido de pertenencia que va más allá. Bueno, por último, hablamos acá de las jerarquías simbólicas, y es que la cultura deportiva establece, crea su propio sistema jerárquico. Hay insiders que conocen las historias, las anécdotas, los outsiders, y este conocimiento compartido genera una especie de moneda social. ¿Por qué? Porque es algo que está orientado a reforzar nuestro sentido de pertenencia. El ser carabobeño es ser identificado con ser del Magallanes, el ser venezolano es identificado con nuestra vinotinto. Entonces comprender estos elementos es fundamental. ¿Por qué? Porque nos revelan esas principales motivaciones, esas principales emociones culturales que impulsan a nuestros fanáticos. ¿Ok? Entonces, bueno, el estadio como espacio ritual. Y es que estos rituales eh, tienen su lugar más sagrado en lo que son los estadios. Para la antropología, estos estadios no solo son un recinto, son más bien una especie de espacio ritual. Y estos espacios rituales se definen por estar integrados en tres dimensiones. La primera es la liminalidad. Y el estadio es un espacio liminal. ¿Qué quiere decir esto? Que es un umbral donde las normas sociales cotidianas muchas veces son suspendidas de forma temporal, ¿ok? Permitiendo expresiones emocionales intensificadas, comportamientos ritualizados específicos, entre otros. Entonces esto es lo que crea un fuerte sentido de igualdad, de comunidad, de comunitas, de identidad del fanático que trasciende cualquier cosa. Nosotros vemos incluso peleas, problemas que son presentados en este campo del estadio, y luego al salir de él, bueno, sencillamente es como que si no hubiese pasado nada. Hay algunos que trascienden más allá y las peleas continúan en la calle. Ustedes pueden ver que en los grandes eventos de fútbol, de béisbol incluso, es necesaria la articulación con los medios de seguridad policial, militar, etcétera, porque el deporte es ese fenómeno social. Hay una geografía sagrada, y cuando hablamos de geografía sagrada, hablamos de esa distribución espacial que refleja las distintas jerarquías sociales, las tribunas VIP versus las populares, las zonas de aficionados locales versus visitantes. Cada sector va a poseer su propio conjunto de prácticas ritualizadas y de reglas que muchas veces no están escritas, pero que son parte de esa cultura. Tenemos, bueno, la temporalidad, la dimensión temporal de estos rituales. La experiencia en el estadio es una secuencia codificada de momentos. Es como una peregrinación que va hacia o hasta lo que es el recinto, los cantos que realizamos de manera previa, eh, el clímax de juego, el clima de partida, los rituales postpartidos, la celebración, la decepción que muchas veces se produce, y el marketing antropológico es importante en la gerencia deportiva porque nos enseña a ver cada una de estas dimensiones, cada uno de estos momentos como una oportunidad estratégica para la comercialización, para la intervención de manera respetuosa y significativa, de una forma tal que nos permita, por supuesto, sacar el máximo valor y el máximo potencial a lo que es el mercado. Entonces, si nos sumergimos en lo que es este ámbito cultural deportivo, nos vamos a dar cuenta que cada elemento tiene una carga simbólica profunda, una carga que trasciende lo que es su función original. Los uniformes, las insignias, no son solo estética, son una especie de códigos culturales que pasan a definir lo que es esa identidad de nuestros aficionados. Vemos los colores deportivos, los colores no son aleatorios,
son más bien una especie de marcadores identitarios primarios, ¿ok? Pensemos en el azul, en el amarillo, nos va a identificar, por supuesto que con los colores de nuestros equipos, los escudos, la insignia de un escudo de un club es mucho más que un logo, porque es algo que alberga, que condensa narrativas históricas, mitos fundacionales, en un barrio, por ejemplo, de gente trabajadora, en una universidad, que engloba lo que son victorias memorables. En resumen, es la historia de un alma, es la historia de un equipo. Y un cántico no es solo una canción, ¿ok? Es una especie de memoria colectiva que puede transmitir historias de hazaña, incluso de burlas hacia lo que es el rival, de momentos emotivos, ¿ok? Y funcionan como mecanismos de diferenciación. ¿Por qué? Porque separan a lo nuestro de lo ajeno. Un aficionado por lo general se siente parte de un grupo cuando canta su himno nacional, cuando canta al estadio, cuando une sus voces con las voces de otros miles y miles de aficionados. Entonces, entender esta simbología es clave para cualquier estrategia de marketing. ¿Por qué? Porque nos va a permitir comunicarnos en un lenguaje que va a resonar profundamente con la identidad y, por supuesto, que con la acción de nuestro equipo. ¿Y cómo logramos esto? Bueno, una vez que unimos todos estos elementos, vamos a pasar hacia lo que es esa comprensión de simbolismo, hacia lo que es la comprensión de estos rituales que nos permiten la construcción de una identidad que sea colectiva, de una afición. El primero es la pertenencia. El deporte satisface una necesidad humana, la de pertenecer a una comunidad, ¿ok? La de pertenecer a un grupo, la de ser parte de una afición que tiene una historia, que tiene unas tradiciones, que tiene unos valores y que tiene una visión compartida, que van mucho más allá incluso de lo que es el juego, el fútbol, el baloncesto, el béisbol. Se convierten en muchas veces en, ¿cómo decirlo?, en esa llama que adhiere, que une a los diversos agentes y que les permite obtener un significado de afiliación. Entonces volvemos a lo que es la comprensión de los significados y los significantes. Tenemos la diferenciación y es que la identidad colectiva se construye a menudo por oposición. Los aficionados no solo se definen por lo que son, sino en justa posición a lo que es su rival. ¿Ok? Tenemos la mitología. Cuando hablamos de mitología, hablamos del estudio de las mentiras, hablamos de esas narrativas heroicas que son las que sustentan esa identidad nacional, esa identidad nacional. Pensamos bueno, si algún día nuestra Vinotinto logra clasificarse a un mundial, eso sería una historia legendaria, sería un momento de gloria para nuestro país y por supuesto que puede ser un hito que iría de generación en generación. Entonces estas historias son ese combustible que mantiene viva la pasión del deporte como un fenómeno social. Y esto pasa por la ritualización. Y es el último de todos los estadios, ¿ok? De los estadios. Y se mantiene vivo por medio de prácticas repetitivas, ¿ok? Ya hemos hablado suficiente sobre esto. Entonces el marketing antropológico nos enseña que el ser capaces de comprender estos procesos nos va a permitir desarrollar estrategias gerenciales que no solo vendan un producto, sino que más bien se casen, se forjen por medio de lo que es una identidad, por medio de lo que es la afición. Y esto nos va a permitir, por supuesto, que construir espacios, que construir relaciones económicas que sean duraderas y que, por supuesto, sean significativas y, por lo tanto, que tengan una mayor y una mejor preponderancia en el tiempo. Hermano, tengo fe. A ver. Muy bien, José de Jesús.
es un ejemplo de esa especie de ritos, de esa especie de creencias y de valores que nosotros establecemos. José, por favor, José. Profe, un ejemplo de la ritualización es en el rugby. Los equipos australianos hacen la haka, que es un baile que hacen previo al partido frente al equipo rival para intimidarlo. Es un baile donde se golpean, hacen gestos como de locura, que es un ritual de los vikingos, donde ellos lo hacen para intimidar al equipo contrario y como darse ellos fuerza ante el partido. Así es, sí, para hacerse ver más fuertes, más aguerridos o quizá más enloquecidos, José. Interesante ritual. Entonces, si nosotros entendemos que, que el fanático de una disciplina deportiva es un actor social y ya no es simplemente un consumidor, nuestra forma de gerenciar en el deporte va a cambiar. Y va a cambiar, por supuesto, lo que es nuestra forma de segmentar de manera tradicional a nuestras audiencias, de encasillarlas dentro de un papel de edad, de género, de nivel de ingresos, de nivel de escolaridad. Hay muchas personas que creen este, o que van a la falsa idea de caer en una especie de clasismo y pensar que algunas personas por ser de comunidades quizá más vulnerables no van a comprarte o estas barreras no existen y vamos a hablar más adelante también al respecto. Entonces, eh, la segmentación antropológica nos va a dar una periferia más completa, nos va a permitir a clasificar a los aficionados no por sus datos demográficos, sino más bien por esta serie de pilares culturales que vemos acá. Significados atribuidos, por ejemplo. Aquí hablamos de esa dimensión, de esa alma de la segmentación. Aquí vemos preguntas como ¿qué representa el equipo? ¿Qué representa el deporte para el individuo desde el punto de vista emocional y social? Ok, entonces aquí tenemos un modelo que es tradicionalista, en el que el fan, el equipo es una tradición familiar, tenemos un modelo socializador, para este grupo el deporte es un vínculo para la socialización y tenemos el performativo que para este aficionado el deporte es un símbolo de estatus o más bien un medio de autoexpresión. ¿Por qué? Porque él vive esta pasión deportiva de una forma que es más visible, que es más palpable, porque colecciona la indumentaria deportiva más reciente, porque los objetos de edición limitada él busca tenerlos, busca subirlos a las redes sociales. Entonces, para esta persona, el equipo es una extensión de su propia identidad desde el punto de vista personal y desde el punto de vista social. ¿Ok? Entonces, bueno, continuando por acá, análisis de las tribus, por ejemplo, y de las microculturas. Continuamos con esta concepción antropológica. Debemos entender que las audiencias deportivas no son solo una masa de gente, no son solo una tribu, y acá vemos la visión de un psicólogo llamado Michel Masfosoli, quien él nos habla de una especie de concepto de tribalismo postmoderno que aplicado al deporte, él nos permite identificar una especie de comunidades afectivas que surgen, creando sus propias reglas, construyendo sus propios valores por medio de la implementación de códigos estéticos compartidos. ¿Qué creen ustedes que nosotros queramos decir con esto? Nadie.
Hablamos de códigos estéticos compartidos dentro de lo que son estos elementos que caracterizan una tribu. ¿Qué creen ustedes que sea un código estético compartido? Hablamos de la imagen. Hablamos que los miembros de una tribu, de un equipo, se identifican a través de la apariencia, ¿ok? No es solo el llevar la camiseta, es una forma en la que usamos estos colores, tatuajes relacionados con el equipo, estilos de cortes de cabello en función a nuestros jugadores que están de moda. Estos códigos estéticos son una forma de comunicar la identidad, de comunicar la pertenencia sin necesidad de utilizar el lenguaje de las palabras. Tenemos los rituales de iniciación y pertenencia. Por lo general, el hecho de pertenecer a una tribu deportiva a menudo implica haber pasado por una especie de rito, ¿ok? Ya sea real, ya sea simbólico, puede ser asistiendo a un partido crucial, puede ser estudiando o conociendo lo que es la historia de este club de principio a fin, haber participado en algún canto en especial. Y estos rituales son los que refuerzan ese vínculo, ese sentido de pertenencia con el grupo y que distingan a los conocidos insiders de los outsiders. Entonces, bueno, jerarquías internas basadas en el capital subcultural. Y acá hablamos que dentro de cada tribu existen jerarquías no oficiales. El líder de una barra, el aficionado que más sabe de la historia del club, el que tiene la mayor colección de estampillas, de camisetas. Y esto forma parte de ese nivel subcultural, que es el que le otorga a esta tribu ese estatus de tribu y que le otorga a los participantes una especie de respeto, de admiración por las demás personas que hacen vida en su comunidad. Bueno, tenemos los espacios físicos y virtuales, las tribus deportivas por lo general, quienes forman parte de estas tribus tienen sus propios puntos de encuentro, puede ser un bar antes de ver el partido o incluso después de ver el partido. Y estos espacios, tanto físicos como virtuales, son vitales para poder establecer una cohesión y una perpetuación de lo que es la cultura de la tribu. Entonces, entender estas tribus, estas microculturas, es algo que nos va a permitir dejar de ver a los aficionados como un público estándar y nos va a permitir empezar a verlos como comunidades vibrantes, con sus propias dinámicas. Y esto es clave para generar un proceso que sea más durativo, por supuesto. Bueno, tenemos la taxonomía de Giulianotti y Richard Giulianotti es un sociólogo que nos ofrece una escala taxonómica para clasificar lo que son esas identidades de los aficionados. Él divide a los espectadores en cuatro tipos según la combinación de su relación con el equipo tradicional versus consumista y en lo que es su vínculo afectivo versus racional. Él habla de los supporters y habla, bueno, que esto es el aficionado más tradicional, su relación es tradicional, su relación es afectiva, tienen por lo general un vínculo emocional que es profundo, una lealtad que es incondicional, que a menudo se va transmitiendo incluso de una generación a otra y su identidad está ligada a lo que es esta cultura del club, a lo que es su territorio, a lo que es su honor, a lo que es su equipo, como que si fuera suyo, ¿ok? Como si fuera propio. Para ellos el fútbol no es solo un juego, sino que más bien es algo que los define como parte de su cultura. Tenemos los followers, que a diferencia de los supports, su relación es más tradicional, es más racional, no tienen esa misma carga emocional, pero bueno, sí hacen un seguimiento sistemático de los juegos, se interesan por la historia del club, por el conocimiento de las estadísticas, por las políticas internas, por esas tácticas de juego y su afiliación es más moderada, está basada en el conocimiento, en la información
más que en una pasión desbordada. Tenemos los fans y este es un tipo de aficionado que tiene una relación consumista y afectiva. Su identificación no se basa tanto en la cultura local de un club, sino que más bien en sus celebridades, en sus jugadores estrellas, en la mercancía, en las camisas que tiene un determinado jugador. Y su lealtad puede ser más volátil, ¿ok? Está más ligada al éxito del equipo que al club como tal. Puede estar más ligada incluso a lo que sea la presencia de un jugador específico. Tenemos los flaneurs, que es un término que significa vagabundo o puede significar incluso paseante. Describe una especie de espectador con una relación consumista y más racional. Tiene una distancia que tiende a ser más crítica, su interés es más estático y también más cosmopolita, más abierto a otras vías, a otras exploraciones. Se mueve entre diversos equipos, entre diversos deportes, valora lo que es la calidad del espectáculo, la experiencia de los estadios, el diseño de los uniformes, pero no tienen esa especie de vínculo emocional tan fuerte y tan profundo, porque consumen el deporte como una experiencia cultural sin lazos que sean incondicionales, que estén casadas con algún club en específico. Entonces, esta escala taxonómica de Giulianotti nos permite entender que no todos los aficionados son iguales, que hay que segmentar la audiencia de forma específica, que hay que diseñar estrategias de marketing que hablen el lenguaje de cada uno de estos grupos, ya sea apelando por esa lealtad incondicional de nuestros suscriptores o por la afinidad con nuestras celebridades o incluso por la búsqueda de experiencias de calidad. ¿Ok? Entonces, bueno, ya casi finalizando, tenemos los fandom y ya concluyendo prácticamente, la pregunta muchas veces central de la antropología es por qué la gente se comporta como se comporta, por qué la gente hace lo que hace, y la antropología del consumo deportivo nos da una respuesta sobre cómo o sobre lo que significa el ser aficionado. ¿Ok? No son conceptos superficiales, sino que más bien forman parte de unos pilares de identidad cultural. La lealtad deportiva opera muchas veces como un vínculo casi que religioso. Para muchos el equipo no es solo un pasatiempo, es una fuente de fe, de esperanza. La lealtad a un club opera entonces como un conjunto de operaciones que tiene reglas, que tiene mitos, que tiene orígenes y que tiene momentos en el año que son sagrados. La identidad se construye con prácticas ritualizadas. La identidad de un aficionado no es estática, se construye, se reafirma en la medida que nosotros tengamos prácticas ritualizadas, como el uso del uniforme, el canto, una reunión semanal, quincenal, mensual, con amigos, con nuestros integrantes, y más bien es nuestro propio club, para ver el partido, para compartir ideas, etcétera. El conocimiento subcultural como capital en comunidades de aficionados. Y es que en la cultura del fans, el conocimiento es poder. El aficionado que conoce la historia, las anécdotas, las estadísticas del equipo, tiene un capital subcultural que le otorga una especie de estatus dentro de su comunidad. Objetos deportivos como reliquias, los objetos asociados a un deporte en específico, una camisa muy antigua, una pelota muy antigua, una entrada a un partido histórico, un balón firmado por un jugador célebre. Tenemos también la pertenencia, cómo se demuestra con performance codificada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no es solo un sentimiento interno, sino que muchas veces es algo que se muestra de forma activa a través de performance culturales codificados. Y esto significa que los aficionados utilizan gestos, cantos, rituales que son específicos para buscar
manifestar lo que es su identidad y para reafirmar su conexión con el grupo. Entonces, la antropología del consumo es ese bastión que nos enseña como gerentes deportivos que la lealtad de un aficionado no es solo un número en un uniforme de venta, sino que más bien es una relación muy profunda y muy culturalmente arraigada en la construcción de significados. Tenemos los casos Madrid versus Barça, tenemos el caso del himno del Liverpool, el cual es, bueno, prácticamente que un himno nacional. Hay otros estudios como la NAI en Argentina, y hay otros más. Entonces, bueno, con esto hemos llegado a la conclusión de este recorrido por el día de hoy. A lo largo de esta disertación hemos visto cómo este marketing ha venido evolucionando desde una visión que estaba centrada primigeniamente en el producto a cómo ahora pasa a ser una experiencia que está más centrada en lo que es la cultura. ¿Ok? Entonces me gustaría que se lleven esta idea el día de hoy, que cambien ese paradigma, esa forma que han tenido de ver el marketing como solo un proceso de ventas, y más bien los invito a dejar de ver al aficionado como un simple consumidor y empezarlo a ver como una especie de actor social que está inmerso en un sistema de símbolos, de rituales, de creación de identidades. Cuando estamos dentro de nuestra organización deportiva, si no somos académicos, si no nos hemos especializado, se nos va a hacer difíciles establecer algo, un marco que nos permite identificar cuáles son esos elementos que identifican a nuestra comunidad. Entonces, bueno, la lealtad deportiva, les recuerdo, es algo que no se compra, es algo que se construye, que se mantiene a través de una conexión que va de lo emocional a lo cultural. Si nosotros somos capaces de comprender el significado de los colores, de los cantos, de los rituales en un estadio, de esas narrativas que sustentan a nuestra afición, podemos dejar de ser meros eh, gerentes deportivos y más bien ser una especie de gerentes espirituales. Entonces, el desafío para nosotros es pasar de esa segmentación demográfica a una segmentación que tenga aspectos antropológicos, ¿ok? Que tenga, que responda no solo a aspectos cuantitativos, sino a aspectos cualitativos también, basado en cualidades, basado en ventas, basado en lo que es el producto, en lo que es la construcción de nuestro producto, de nuestra comunidad, porque al final del día el deporte no se trata de quién gana, de quién pierde, se trata de estas historias que nosotros cantamos, de esos rituales que nosotros compartimos, de esa identidad que vamos construyendo día a día juntos. Entonces, bueno, les agradezco su atención, espero que la conferencia del día de hoy les haya sido de utilidad en lo que es su forma de pensar y de comprender la estrategia, de comprender el marketing para conectar mejor con su audiencia de una manera que pueda ayudarlos a marcar una especie de diferencia. Si tienen alguna pregunta, estoy a la orden o comentario. Preguntas, comentarios, nadie. Adelante. Buenas noches, saludos. Hola, Oscar. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Excelente. Viendo la disertación, muy buena por cierto, de lo que es la identidad dentro del deporte, fíjate. Yo tuve la oportunidad de investigar, porque a mí me gusta mucho el béisbol, y de investigar lo que era la cultura del béisbol en el estado Lara. Porque, bueno, en Barquisimeto la gente se desvive por Cardenales, a pesar de que ganen o pierdan. Pero más allá de eso, hay otros pueblos como el Tocuyo, como Quibor,
Carora, que la gente o sea, es una afición, algo muy, es una pasión, pues. Entonces, ¿qué descubrí yo en la investigación? Que primero, de llegar a esos sectores, a esos pueblos, entonces ellos siempre hacen un juego en cada pueblo de ese, del estado Lara. La otra era que ellos mercadeaban, o sea, es decir, el fanático, porque hay personas que son fanáticos, aficionados y todo lo demás. O sea, no simplemente la gente tiene que practicar el deporte, porque la gente lo vive, pero desde una tribuna. Entonces, eh, en el béisbol había tardado mucho esa importancia que le dieran a los fanáticos. Entonces, ¿qué sucedió? Que, por ejemplo, hoy en día, si Cardenales saca una gorra, la gente de Lara tiene la gorra. De hecho, es el equipo que más mercadea. Antes en la liga no había esa visión de que lo que sacaban los Leones del Caracas, los dueños no querían que lo tuviera el fanático. Entonces, eso da estudio, da la oportunidad de que la gente se identifique del por qué. A veces la gente en Caracas tiene en Valencia, tú que eres de Valencia, per cápita percibe mejor dinero, o sea que tenía que adaptarse a lo que ganaba la gente del estado Lara. Y entonces son muchas cosas, o sea, hay que adentrarse. La parte que tú hablaste también de la cultura, o sea, eso hay que estudiar. Ah, bueno, a veces el equipo gana, no gana, pero la gente sigue yendo. Eso es una cultura de la herencia hacia el deporte. Y que obviamente en el fútbol a nivel europeo es otro nivel, es otra cosa. Aquí los americanos por el fútbol americano, que yo no lo entiendo, o sea, más o menos tengo la idea, pero no le entiendo bien el juego. Lo que sí entiendo es que la gente quiere un domingo y desde las 6 de la mañana, el juego puede ser a la hora que sea, a las 4, a las 6, a las 8, pero desde las 6 de la mañana la gente está fuera del estadio. A veces la gente prefiere estar fuera del estadio, comprar los televisores para verlo ahí con parrilla y todo lo demás, y la gente es la cultura de vivir el juego fuera del estadio. Entonces, son identidades que está teniendo la gente con el deporte. Uno nunca termina de conocer lo que siente un fanático por atraerlo por la actividad deportiva. Y créanme que uno dice, en Venezuela, la verdad que la gente es bien fanática. Por eso también la gente a veces tergiversa los temas por las redes sociales, se pone a discutir con los árbitros, con los entrenadores, con los atletas, pero es porque sienten la identidad de lo que es el deporte. Claro que sí, Oscar. Bueno, nosotros como hombres somos... Gracias, Oscar. Te estaba diciendo que nosotros como hombres somos seres cambiantes. Somos homo complexos, somos personas que un día queremos una cosa y que otro día queremos otra. Y es que la identidad desde el punto de vista antropológico en el deporte no es algo que nosotros vamos a tener de forma estática, de forma fija, sino que más bien se va reconstruyendo y se va, por supuesto, que reconceptualizando. Uno de los grandes errores de las personas que se dedican al marketing deportivo es creer, es dar por sentado que ellos conocen los intereses específicos de su audiencia. Y esto es algo que no siempre resulta así, que muchas veces no terminamos de conocer a las personas, no terminamos de conocer a las audiencias y por esto es que es necesario valernos de todos estos métodos de observación para poder afianzar todo lo que sea nuestro trabajo. Gracias Oscar, gracias José por el comentario. Bueno, yo veo que tú estás bien encaminado con esa forma que tienes de compartir lo que es esta concepción de, aquí te estoy viendo, te conocí ya, lo que es esta concepción, lo que es esta forma de hacer negocio y lo que es esta forma de hacer marketing, donde precisamente tú respondes a esto, a buscar crear una experiencia donde las personas que van a adquirir tu servicio se sientan identificados en quiénes son ellos, ¿ok? Porque ellos son esa última razón de nuestra organización cuando nos enfocamos en la prestación de servicios especializados en el área deportiva. ¿Alguien más quería acotar algo? Ok, bueno, si es así,
Entonces damos por concluida la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Hoy les activo la plataforma virtual y este fin de semana les dejo un avance de las